Hoy vamos a ver miocarditis en la infección de COVID-19. La miocarditis es una de las complicaciones que está descrita en la infección, pero en sí mucha bibliografía no hay. Sí podemos encontrar 4 reportes de casos que aparecieron fueron publicados en el mes de marzo, y el último fue publicado el día de ayer, que los vamos a ir viendo de una manera rápida y resumida para poder descubrir los distintos motivos de consulta que presentaron los pacientes y cómo fueron la resolución y presentación, que fueron muy variadas. El primer caso es una miocarditis fulminante por coronavirus que fue tratada con glucocorticoides e inmunoglobulina. Fue publicada por la Sociedad Europea de Cardiología el 16 de marzo de este año, y en resumen es un paciente masculino de 37 años de edad que consulta por dolor de pecho, disnea y diarrea, hipotenso, una tensión arterial de 80-50, y estos eran los estudios complementarios que se les realizaron. En la radiografía se puede observar cardiomegalia, tenía un laboratorio con troponina y ProNP altamente aumentada. En la tomografía se observaba infección pulmonar y un derrame pleural, y en el electrocardiograma una elevación del segmento ST en la cara anterior. Al paciente también se le realizó un ecocardiograma que presentaba cardiomegalia, una fracción de eyección disminuida con derrame pericárdico. El esputo fue positivo para el coronavirus y se realizó el diagnóstico de miocarditis fulminante por coronavirus con shock cardiogénico y neumonía. El tratamiento propuesto fue metilprednisolona e inmunoglobulina, y la evolución fue muy favorable, ya que esta es la radiografía a los 7 días, evolucionó con un ecocardiograma normal, y tanto la troponina como el ProNP descendieron, que luego a los 15 días llegaron a valores normales. La conclusión de este reporte es que es una presentación clínica poco frecuente y que se sugiere terapia de glucocorticoides e inmunoglobulina temprana. El segundo reporte de caso es un taponamiento cardíaco que complicó a una miopericarditis en un paciente COVID-19. También fue publicado por la Sociedad Europea el 30 de marzo. Este era un paciente de 47 años que consultaba por dolor de pecho, disnea, tos y fiebre. Él ya tenía el antecedente de miopericarditis, y en los signos vitales también se encontraba hipotenso y taquicárdico. Los estudios complementarios que se realizaron, también en el electrocardiograma se observaba taquicardia sinusal y elevación del segmento ST inferolateral cóncavo, congestión pulmonar leve en la placa. La función ventricular por ecocardiograma estaba normal, pero presentaba un derrame pericárdico global moderado. Se le realiza hisopado y da positivo para coronavirus, y la curva enzimática de troponina también fue positiva. El paciente evoluciona en mala forma, se realiza hidratación, no responde, se ponen vasopresores. Posteriormente se vuelve a realizar un ecocardiograma y se observa que el derrame pericárdico aumentó, se hace diagnóstico de taponamiento cardíaco. Posterior se hace la pericardiocentesis con medio litro sanguinolento, cuyo contenido era negativo para coronavirus. Este fue el primer caso de taponamiento cardíaco reportado en pacientes COVID-19, y la conclusión es que es una complicación a considerar en pacientes con deterioro clínico. El tercer caso, que lo había mencionado Silvana la semana anterior, es una miocarditis aguda que se presenta como un síndrome de Takotsubo en pacientes con una infección respiratoria por SARS-CoV-2.
En este caso es una mujer de 43 años que consulta por dolor de pecho y disnea de 3 días de evolución. En los signos vitales se puede destacar que estaba desaturando con una saturación de 89% y una febrícula. Tenía el murmullo vesicular disminuido en ambas bases pulmonares y presentaba opacidades bilaterales en la radiografía con hisopados positivos para coronavirus. Este es el electrocardiograma en el que se puede ver elevación del segmento ST en B1, B2 y una depresión en B4, B5 y B6. El paciente, además, después por ecocardiograma se visualiza una disfunción sistólica e hipoquinesia, presentó troponina y proNP positivo, y por la tomografía se pueden visualizar las opacidades bilaterales en vidrio esmerilado propios de la infección por COVID-19, y la reconstrucción en 3D demostró una hipocinesia clara de los segmentos medio y basal del ventrículo izquierdo, que sugiere un patrón inverso del síndrome de Takotsubo. Finalmente le pudieron hacer la resonancia y la biopsia, llegando al diagnóstico definitivo de una miocarditis linfocítica aguda con virus negativo en la biopsia, asociado con una infección respiratoria por SARS-CoV-2. Esta fue la primera evidencia directa de un paciente que se le realizó tanto resonancia como la biopsia. Y finalmente, el cuarto caso, el que fue publicado ayer, que es una miocarditis relacionada a una infección de COVID-19 en una mujer, una paciente femenina de 21 años, que consultaba por fiebre, tos con expectoración y diarrea. Estos fueron los estudios complementarios que se le realizaron. En la radiografía de tórax se observa los infiltrados y una cardiomegalia. Presentaba un trastorno de conducción intraventricular y extrasístoles ventriculares frecuentes en el electrocardiograma. Posteriormente también presenta troponina positiva, ya que es troponina I, y el valor normal es menor a 0,3, y acá tenemos 1,26. ProNP positivo también, 1900. Y en el ecocardiograma presenta una disfunción sistólica severa. A partir de acá le deciden hacer una tomografía para ver también los infiltrados que presenta por la infección de COVID-19, y se le realiza en la CORTAC el diagnóstico de un miocardio hipertrofiado por edema, combinado con un defecto en la perfusión subendocárdica. Luego le hacen las resonancias y también se llega al diagnóstico de miocarditis, que en este caso se confirmó por imagen multimodales. A modo de repaso, la miocarditis es una enfermedad inflamatoria del miocardio, diagnosticado por criterios tanto histológicos, inmunológicos e inmunohistoquímicos, que representa la respuesta inmunológica del huésped a la exposición de un antígeno externo o interno. Una clasificación clínica para el diagnóstico de miocarditis. Esta es una propuesta de clasificación para el diagnóstico que la divide en una posible miocarditis aguda subclínica, una miocarditis aguda o una miocarditis definitiva. La gran diferencia entre posible y probable es el contexto clínico, si presenta síntomas cardiovasculares o no presenta, si no presenta o si presenta síntomas cardiovasculares, y en ambos van a estar acompañados por la elevación de enzimas cardíacas, por hallazgos electrocardiográficos y por una función cardíaca anormal en ecocardiograma o resonancia magnética. La miocarditis definitiva va a estar determinada por la biopsia. Respecto al tratamiento propuesto, de acuerdo a las guías,
hay medidas generales para todas las miocarditis, que lo va a dividir si el paciente se encuentra estable o inestable hemodinámicamente, con monitorización, y en caso que esté inestable le vamos a realizar soporte vasoactivo y respiratorio, y el tratamiento de las arritmias específicas en caso que el paciente presente. Los otros tratamientos, que ya son medidas específicas, necesitamos un tratamiento de insuficiencia cardíaca, el tratamiento inmunomodulador e inmunosupresor con corticoides. Estos son justamente los tratamientos que están descritos hasta ahora para las diferentes etiologías. Por ejemplo, podemos destacar, en primer lugar, que más del 70% de todas las miocarditis tienen una buena resolución con un tratamiento óptimo para insuficiencia cardíaca. Y después, por ejemplo, las miocarditis de células gigantes tienen muy buena respuesta a este triple tratamiento con inmunoglobulina, ciclosporina y metilprednisolona, y en las hipereosinofílicas está también descrito la utilización de antihelmínticos. Bueno, ¿y qué es lo que hay en miocarditis y COVID-19? Que es lo que nuestro tema. Como les comentaba, mucha bibliografía en sí no hay, está descrito como una complicación, y sí lo que pudimos ver, hay un webinar que realizó la Sociedad Europea de Cardiología, la doctora Caforio, que podemos resaltar algunas conclusiones muy importantes. En primer lugar, lo que decía la doctora es que la biopsia de la miocarditis es común en gente joven y en niños, puede realizarse en mediana edad, pero es raramente realizada en ancianos, porque se asocia a mayor falla cardíaca, a arritmia, y pueden presentar incremento o no de la troponina. Esta es la fisiopatología propuesta por la Sociedad Europea de la infección por COVID-19, cómo son los distintos mecanismos que terminan produciendo injuria miocárdica, que describen 4 mecanismos en los que podemos destacar el daño directo mediado por la enzima convertidora angiotensina 2, por una injuria por hipoxia, un daño microvascular. ¿Cómo? Un daño microvascular con defecto de perfusión, aumento de la permeabilidad y espasmo vascular, y un síndrome de respuesta inflamatoria que produce una inflamación descontrolada con liberación de citoquinas. Todo esto va a producir injuria miocárdica y en consecuencia elevación de troponinas. Respecto al uso de corticoides y no corticoides, lo que dice la Sociedad Europea de Cardiología es que en el centro, al menos lo que habla de la experiencia la doctora, es que en su centro el tratamiento combinado de esteroides e inmunosupresores solo lo utilizan en aquellos pacientes que tienen diagnóstico de miocarditis COVID negativo. Y habla de, bueno, ya es una información que tienen ellos, que dicen que no está publicado, que en el último mes recibieron 3 pacientes con miocarditis fulminante, pero ninguno de ellos tenía diagnóstico de COVID-19. Hacía hincapié en que era algo inusual. Las conclusiones es que la miocarditis es una complicación no probada en COVID-19. El diagnóstico de miocarditis necesitaría la biopsia. Niveles elevados de troponina no necesariamente hacen diagnóstico de miocarditis o de infarto agudo de miocardio en COVID-19 por la fisiopatología que estuvimos viendo, y
que no hay un tratamiento basado en la evidencia de las complicaciones para el COVID-19 porque se necesitan estudios controlados y randomizados. ¿Qué es lo que proponemos nosotros para la clínica? Un algoritmo diagnóstico y terapéutico para que podamos realizar en la guardia y en la unidad coronaria, o también en los pacientes que ya se encuentran internados en sala común y presentan esta complicación. El algoritmo que proponemos es primero evaluar la presentación clínica que presenta el paciente, que bueno, justamente puede ser cualquiera de los síntomas con el que se presenta una miocarditis común, con fiebre, rash, dolor torácico, palpitaciones, disnea, alguna arritmia, y con frecuencia los síntomas se inician, tener en cuenta, 1 semana o 4 semanas luego de una infección respiratoria o gastrointestinal. Acá hacemos hincapié de que no solamente los pacientes infectados por COVID-19 presentan tos, odinofagia o fiebre como motivo de consulta, sino que algo que está descrito es también la diarrea como motivo de consulta. Se realizan los estudios complementarios para el diagnóstico de miocarditis con hemograma completo, eritro-PCR, necesariamente necesitamos las enzimas cardíacas y coagulación, realizar un electrocardiograma, una radiografía de tórax y el ecocardiograma. A partir de acá lo podemos dividir en una posible miocarditis subclínica, si no tenemos síntomas cardiovasculares, y una probable miocarditis aguda si tenemos síntomas cardiovasculares, ambos acompañados de elevación de enzimas cardíacas, de alteración en el electrocardiograma y cambios en el ecocardiograma. La gran discusión es justamente qué hacemos con el tratamiento, porque las medidas generales están bien establecidos en todas las guías de tratamiento de miocarditis, al igual que el tratamiento de insuficiencia cardíaca, pero la gran discusión es el tratamiento inmunosupresor, que sería necesario valorar el riesgo-beneficio en paciente con distrés respiratorio. Lo propuesto que se había utilizado en aquel reporte de caso era metilprednisolona 200 miligramos al día, y evaluar también si se puede llegar a realizar tratamiento inmunomodulador. Bueno, acá justamente abrimos a la discusión de qué es lo que opinan y qué es lo que proponen. En cuanto comencemos con los métodos diagnósticos para valorar esta miocarditis, sospechar esta miocarditis, yo creo que hoy cualquier paciente que venga por guardia central, que no sea respiratorio, porque viene con un dolor torácico, un chico joven que ha tenido diarrea o algún síntoma inespecífico, y tenemos en el electrocardiograma cambios y estamos sospechando de una miocarditis, yo creo que obviamente que tenemos que hacer el hisopado para COVID, ¿no? Para descartar que esto sea una coinfección. Sí, porque eso no está... sí, no está especificado. No está especificado. Creo que me parece que es lo que se haría en estos casos, ya sea que ingrese por la guardia respiratoria porque viene con síntomas respiratorios, o que ingrese por la guardia central, o quizás por consultorio externo, porque puede pasar también un paciente oligosintomático que presente dolor o palpitaciones, y encontremos algo que nos haga sospechar de miocarditis, obviamente descartarlo, me parece. No sé si están de acuerdo. Betu, Sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo, excelente exposición de Rocío. Yo creo que en estos casos es como que ya está encaminado ese tema del hisopado, como que ya están, ya es francamente diagnosticado COVID-19, o a punto de. El tema es saber si
en los síntomas que presenta hay un componente miocardítico. Entiendo que es así, Rocío. Sí, sí, porque justamente lo importante es que la troponina en sí, que nosotros también la usamos para diagnóstico de miocarditis, es un marcador pronóstico en COVID-19. Hay un estudio que se realizó en China, si no recuerdo, que eran 187 pacientes, que se objetivó que la mayoría tenía aumento de la troponina por esta injuria miocárdica, por los distintos mecanismos que produce el COVID-19, y que sí lo podían relacionar con un mayor aumento de arritmias ventriculares, de falla cardíaca, de insuficiencia renal, incluso shock cardiogénico, y también pronóstico de un síndrome de distrés respiratorio agudo. Está bien. O sea que de base ya van a estar elevadas las troponinas. Claro, pero por ejemplo, si viene un paciente, perdón, ¿no? Viene un paciente hoy por la guardia, un chico de 35 años, sin antecedentes, sin síntomas respiratorios, que ha tenido alguna febrícula tal vez, pero no tuvo fiebre, y viene con una arritmia ventricular, le hacemos el electrocardiograma, o supraventricular, no sé, con una arritmia, le hacemos el electrocardiograma, le hacemos enzimas cardíacas que están elevadas, sospechamos que es una miocarditis porque no cierra para que sea otro cuadro, entonces ese paciente no es que ya tiene la sospecha clara de COVID, es un paciente que no tiene sospecha de COVID. Digo que entonces en cualquier lugar, pero digo que antes de la sospecha de COVID y ante un paciente así, en la Guardia Central, ya sea que ingrese a unidad coronaria. Sí, justamente, Beto, por eso resalté lo que dijiste, que es muy importante eso, pero creo que acá los casos que se estaban presentando ya estaban encaminados para COVID. Claro, sí. Y el dilema nuestro es ver si tienen componente miocardítico o no esos COVID, ¿está claro? Claro. Digamos, ¿Puedo hacer una apreciación? Sí, puedo hacer un... Claro. Sí, doctor Barcudi. Una pregunta, Rocío. O sea, yo entendí que aparentemente, o sea, en las biopsias no se encontraron el bicho, no hubo. O sea, que es una manera de que el bicho, toda la reacción que produce inflamatoria, todo lo que usted mostró en la fisiopatología, indirectamente está produciendo miocarditis, ¿no es cierto? Puede ser así. Sí, exactamente. Todo lo que es la reacción. Bueno, o sea, yo creo que, o sea, los casos de miocarditis que no sean por COVID, primero tenemos que decir que eso es, en el contexto o en lo que recibimos nosotros, es muy poco frecuente. O sea, una miocarditis que no esté relacionada con el COVID. Yo tengo que suponer que todos estos pacientes con todo este desencadenante en estos momentos, claramente está relacionado con este proceso inflamatorio y todo lo que desencadena el COVID, ¿está? O sea, que tratar esto, esta situación que se plantea y todo este cuadro clínico, yo tengo que pensar de que está producido por una reacción inflamatoria y todo lo que produce este bicho. Y por una tormenta de citoquinas, Doc. Toda esa situación, en forma indirecta, está produciendo un cuadro de miocarditis. O sea que eso, indefectiblemente en estos momentos, yo tengo que relacionar que el paciente tiene COVID. Como decía la doctora Ribota, claramente estos pacientes hay que hisoparlos, claro, todo. Entonces, y eso va a producir claramente también una injuria miocárdica. Entonces uno tiene que decidir a ver si realmente precozmente, yo creo que hay bastantes reportes y casos reportes, aparte de lo que usted presentó, de que el tratamiento con corticoides y inmunosupresores en etapas lo más tempranas, no dejar que esto evolucione, porque ya se ha visto que los pacientes que han evolucionado, por más que yo le haga tratamiento con corticoides o inmunosupresores, los pacientes se mueren. Entonces, yo creo que uno lo que tendría que discutir acá, si tenemos todo este bagaje clínico y todo lo que mostró usted, doctora, uno tendría que decidir, me parece, rápidamente, un tratamiento con corticoides e inmunosupresores. Eso por un lado. ¿Estamos?
¿Puedo hacer un comentario? Sí, estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Barcudi totalmente, y con lo que decía Betiana. O sea, en realidad, en este momento, si viene un paciente como con miocarditis, en general se presentan con otros síntomas característicos, pero también lo tengo que sospechar, digamos, como, digamos, síntoma, digamos, como patología índice de su COVID, digamos, o sea, como única manifestación, o sea, ya que la miocarditis sea estrictamente por COVID-19, digamos, a pesar de que no tenga el cuadro respiratorio, porque a veces la única presentación es la miocarditis, si bien es Exacto. poco frecuente. Y lo Exacto. otro es que hay que ser agresivos en el tratamiento, porque justamente, como decía Rocío, que la verdad que excelente tu exposición, digamos, por los múltiples mecanismos por los cuales genera este virus, la miocarditis, el tratamiento debe ser lo más precoz posible para evitar esta cascada y que ya, digamos, sea algo irreversible. Son pacientes que en general evolucionan mal, ya de por sí. Bueno. Estos pacientes, todos van a tener o van a producir una injuria miocárdica. De pronto se va a mezclar con esta situación de miocarditis, injuria miocárdica, y un poco mezclando en la toma de conducta, porque puede llevar a confusiones, donde yo veo los electrocardiográficos y donde por ahí se puede inducir de que estos pacientes hay que estudiarlos y demás. Nosotros en la clínica no tenemos un tomógrafo multidetector, como se sugiere actualmente, hacerle tomografía a todo y por ende le podemos hacer las coronarias, no lo tenemos. Tampoco tenemos una resonancia que me llegue a un diagnóstico un poquito más preciso. Entonces nos tenemos que agregar, nos tenemos que agarrar de lo que podemos hacer en la clínica. Si yo tengo un paciente con esta característica, hay disculpe que me extienda, hay un reporte ahora que salió hace unos días en la revista JAMA Cardiológica, con 416 pacientes, donde analizaron, digamos, a través de criterios clínicos de laboratorio, la presencia de injuria miocárdica. Y fíjense que si uno une todos los criterios que ellos buscaron, no nos deja fuera un poco de esta situación, porque ellos tuvieron 416 pacientes, de los cuales 82, o sea, casi el 20% tuvieron injuria miocárdica. Los compararon con aquellos que no tuvieron injuria. Entonces, ¿qué vieron? Que eran un poco más viejos, eso era todo lo que voy a decir, era estadísticamente significativo, eran más viejos, tenían más comorbilidades, tenían leucocitosis, tenían PCR elevada, tenían una procalcitonina elevada, la CPK, la banda miocárdica, también estaba más elevada, ellos también midieron mioglobina, que lo podemos hacer, obviamente la troponina ultrasensible, tuvieron 190 nanogramos por litro versus 6 nanogramos por litro en los que no tuvieron injuria, se elevó el ProBNP estadísticamente significativo, la GPT, hicieron más insuficiencia o toque renal, en la radiografía tuvieron múltiples opacidades e infiltrados, o sea, toda una evolución como la que ya contaba la doctora, y obviamente necesitaron mucho más ventilación invasiva y también no invasiva. Estos pacientes tuvieron una mortalidad claramente casi el 50% versus el 15% de los que no tuvieron injuria de miocardio. O sea que un hazard rate casi de 4.26. O sea, ¿qué quiero decir? Y fíjense que interesante cuando uno lee las limitaciones, porque ellos se basaron solamente en un diagnóstico, como les dije, clínico y de laboratorio. ¿Cómo habrá sido el lío que tenían en ese momento? Que cuando uno lee las limitaciones del estudio, ellos ponen en evidencia de que en el quilombo, perdonen la palabra que tuvieron, perdieron el electrocardiograma, perdieron y no se pudieron hacer el ecocardiograma, o sea que solamente se basaron en estos criterios clínicos. Entonces, creo yo que con todo, esto me pareció a mí, modestamente, que era una cosa muy importante como para que ustedes ven que yo todas las cosas que les dije o leí se pueden juntar y decir, bueno, este paciente
puede tener un toque miocárdico claramente, y puede estar haciendo una injuria miocárdica donde solamente uno tiene que basar y hacer un tratamiento médico, y no decidir, porque haya hecho cambios electrocardiográficos, tener que hacer un estudio que me diga a ver si ha hecho un evento coronario o no. Y fíjese que otra cosa importante, que los electrocardiogramas, la mayoría hicieron cambios, y en específico en la onda T, e hicieron ST infradesnivelado. Ninguno tuvo un ST típico de infarto, como para ubicar este grupo, porque si se nos vienen muchos pacientes, probablemente nos toque uno de estos, y uno con criterios, vuelvo a repetir, criterios clínicos y de laboratorio, como los que dije, podemos llegar a un diagnóstico bastante interesante. Quería aportar un poco eso, y creo que me parece que sirve. Y lo otro que, digamos, en estos pacientes, la realidad es que todavía está indicada la biopsia endomiocárdica con PCR, que ya últimamente se usa poco en el diagnóstico de la miocarditis, porque la resonancia, la verdad que aporta muchísimo y es mucho menos invasiva. Pero en estos pacientes todavía cabe, digamos, o está indicado la biopsia endomiocárdica. Está perfecto, sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo que dije, por eso dije, nosotros no tenemos, un poco tenemos que valernos un poco por lo que podemos hacer, ¿no? Así que bueno, está muy bien. ¿Está claro? Sí, perfecto. Sí, Doc, perfecto. Bueno, perfecto. Si no hay alguna otra... Les voy a pasar, le dije a la doctora Silvana o a los residentes ahí, esta publicación, porque a mí me parece que todo esto se puede hacer y juntar y decir, bueno, a ver, qué conducta tomamos o cómo seguimos. De hecho, les comento, digamos, como un dato, entre SAC y FAC, como para hacerlo más, digamos, entre las dos sociedades, se está haciendo un registro que se va a iniciar, con los diferentes comités, que está, bueno, el doc debe saber, el de cardiopatía isquémica y de insuficiencia cardíaca, para hacer un registro de todo este tipo de patologías en pacientes que ingresen con COVID y afectación cardiovascular, para ver, digamos, qué es lo que tenemos, cómo nos manejamos y qué es lo que vamos a ir haciendo. Vos vieras, doctora Clara, que yo le dejé ahí, se lo pasé al doctor Juan, un protocolo que hicimos ahí en el Comité de Cardiopatía Isquémica, como para registrar síndromes coronarios, pero nos quedaron en contestar de FAC un poco a ver cómo vamos a hacer, porque yo estoy de acuerdo con lo que te dice. Claro, se va a hacer un registro conjunto, que de Cardiopatía Isquémica está la doctora Massi. Se están juntando ahora para ya largar directamente, y obviamente lo vamos a mandar a todos para que se unificara. Vamos a presentarlo para unificar, y que nosotros íbamos a hacer una insuficiencia cardíaca, así va a ser de cardiopatía isquémica, entonces al final se decidió hacer entre las dos sociedades algo más integrado y que perfecto, que cuando lo tengamos bien desarrollado lo vamos a presentar, que va a ser en estos días, obviamente. Pero muy bien, estábamos en eso. Bueno, si no hay nada más que agregar, vamos a continuar con la charla de Sofi, ¿sí? Claro. Bien, perfecto. Ahí le pongo... Perdón, yo tenía una pregunta, Betu. Sí, doctora. Yo tenía una duda en relación al diagnóstico, como decía la doctora Huerta, digamos, que ya actualmente no se está usando tanto la biopsia, porque la resonancia nos deja, digamos, muy claro, bastante claro, digamos, si es diagnóstico de miocarditis. Mi pregunta es, en el caso que nosotros tengamos internado en la unidad coronaria, una miocarditis, ¿con qué haríamos el diagnóstico? ¿O el paciente debería ser trasladado, digamos, a una institución donde poder hacerle la resonancia y llegar nosotros al diagnóstico? Porque hemos visto ahí que Rocío ha descrito pacientes, digamos, en el que se ha hecho el ecocardiograma, y ahí a la semana se ha hecho la resonancia y han llegado al diagnóstico. ¿Esperaríamos al alta o perdón que me meto, trasladar a un paciente de estos que tienen positivo no es una opción, digamos, eso ya es claro y está en todas las guías, digamos, de procedimientos, que no
digamos, el riesgo de exposición a tantas personas, digamos, valorando riesgo-beneficio, no es algo que nos va a aportar. Se puede hacer biopsia, digamos, como algo, digamos, como parte de la evaluación diagnóstica, y si uno tiene, digamos, por ecocardiograma, más los valores de biomarcadores, y una alta sospecha, y deberían tratar, digamos, se debería tratar, hasta tener el resultado definitivo de la biopsia. Dale, Doc. Yo para doctora Clara, para armar los protocolos, perdón. No. Sí, te escucho. No, usted, Silvana estaba hablando, perdón. No, Doc, yo era para que quede claro nosotros después con los chicos, para poder también definir los protocolos y, digamos, decidir qué estudios realizar en el momento de la internación y posterior seguimiento hacia la pregunta. Yo creo que lo que dijo Clara está perfecto, o sea, tener una sospecha clínica en base a la clínica, en base al ecocardiograma y a los elementos que yo te acabo de nombrar. Yo después te lo voy a mandar ese artículo para tener en cuenta todo. Cuanto más variables clínicas y de laboratorio, y si le sumamos el ecocardiograma, yo creo que se puede establecer por lo menos el diagnóstico de miocarditis o de una miocarditis con injuria. O sea, yo creo que eso se puede llegar a un diagnóstico con lo que tenemos, o sospecharlo. Ahora, yo le pregunto, Clara, ¿cuál sería, como dijimos recién, que los tratamientos deben ser lo más precozmente posible? ¿Cuándo uno iniciaría? Porque yo creo que hay que hacerle a estos pacientes, porque si no se te desbarrancan y se van. ¿En qué momento eso se puede? Yo creo que si es un paciente, digamos, que viene evolucionando mal, o sea, que realmente tiene compromiso hemodinámico y todo, yo creo que habría que hacerle mínimo corticoides, digamos, y valorar la posibilidad de inmunosupresión o inmunomodulación, o sea, utilizar inmunoglobulinas. La verdad que la gamma globulina hiperinmune, o sea, las inmunoglobulinas se están usando bastante, incluso también en el distrés de estos pacientes, a dosis como si fuera tipo Guillain-Barré, digamos, 2 gramos kilo, y la verdad que eso ha dado algún resultado, y bueno, es lo que por ahora se tiene. No hay tanto todavía, y los casos no son muchos. O sea, ¿usted lo iniciaría en principio en una etapa 1 de este proceso? Digamos, trataría de hacerlo lo más precoz posible. Obvio que si el paciente está con pocos síntomas, digamos, o sea, está sin gran compromiso hemodinámico, y quizás no. Pero si yo ya tengo un ecocardiograma que empieza a tener disfunción ventricular. Una radiografía de tórax. Sí. Que vea que esté ya con infiltrado, a pesar de que no tenga compromiso, que usted sabe que es muy probable que evolucione y que vaya mal. Ahí sí yo lo trataría, porque estos pacientes, lo que todos comentan, digamos, los que ya han visto más casos, no solo de miocarditis, pero de mala evolución de estos pacientes, es que no te da tiempo. O sea, una vez que empeora, es como que hace un declive tan profundo que es dificilísimo mantenerlo. Claro, bueno, eso habría que un poco, como preguntaban los doctores. Y eso va a haber que consensuarlo, porque sí, es difícil. A poner ahí un poco un protocolo, un approach, digamos, una sugerencia. Tal cual. Esto es muy probable que lo vean, esperemos que... De hecho, por ejemplo, en ese caso que mostró Rocío, la dosis es 200 miligramos día de metilprednisolona, que en realidad si uno lo ve como tratamiento inmunosupresor, digamos, del corticoide, es una dosis baja. Claro. Porque es raro usar esa dosis. Un poco los terapistas muy probablemente tengan un poco de casos con esto, entonces uno tiene que sugerirles, o bueno, en base a este análisis, qué es lo que hacer, ¿no? Así que bueno, más o menos algo de claro que quede. Lo que se hablaba en algunos de los casos era que no se quería poner corticoides en dosis inmunosupresoras para que no haya un aumento de la viremia. Entonces, como que se hablaba... Sí, por eso te digo que la dosis es baja, pero también hablan trabajos de usar inmunosupresión. Entonces es
no es fácil lograr el equilibrio en estos pacientes. Sí. Hay que buscar... Sí, claro, porque el distrés lo puede empeorar. Y, claro, totalmente. Y no lo mata la miocarditis, lo mata el distrés, que seguramente va a pasar eso. Son pacientes muy graves. Todas las series... Habitualmente es común, la mayoría de los que tienen miocarditis tiene distrés severo, digamos. Claro, sí, la asociación es común. Todos los reportes utilizan toda esta terapéutica con corticoides y inmunosupresión. ¿Hay llegaron a algún acuerdo, doctora Clara, en el comité de insuficiencia cardíaca con respecto a esto? No, lo discutió acá, que muestran un caso así en el comité que claro, llega por otro lado, todos discutimos y ninguno llegamos a un consenso. Todavía, claro. No, lo otro que yo iba a decir es que en este momento, digamos, uno lo que ve también son pacientes que tienen distrés grave. Y uno es común, uno que ve el trasplante cardíaco, cuando un paciente trasplantado tiene un proceso infeccioso viral grave, hacen miocarditis. O sea, miocarditis llamándolo disfunción miocárdica, digamos, por la sepsis o por el virus. Sí. Entonces hay que ver realmente, o sea, el mecanismo por el cual estos pacientes hacen miocarditis es diferente de la miocarditis que nosotros conocemos habitual, me parece a mí. Entonces también hay que ver si realmente lo que estamos es ante la presencia de una miocarditis propiamente dicha, o sea, por el virus, o es la disfunción ventricular que le genera el mismo proceso infeccioso extra, o sea, la injuria que generó miocárdica todo el resto, que por eso es lo que comentaba Rocío en estos casos, claro, que el mecanismo es multifactorial, es diferente a la clásica miocarditis que uno ve. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Relacionado al tratamiento, es decir, ¿qué respuesta se ha visto, si es que conocen? Yo no la conozco, por eso lo hago como pregunta. De los pacientes tratados con hidroxicloroquina más acitromicina, es decir, los pacientes con ese esquema han mejorado, ¿cuál ha sido su evolución? ¿No ha tenido ninguna relación? ¿Qué interacción puede tener con este otro esquema que estamos hablando hasta ahora, de la inmunoglobulina y glucocorticoides? ¿Saben algo de eso? Yo hago un pequeño comentario de lo que yo he visto. La realidad es que los trabajos que hay, digamos, en un primer momento parecía que era la panacea, hidroxicloroquina, acitromicina, pero la realidad es que los trabajos que hay son de pocos pacientes. Y hay que seguirlos muy estrictamente porque, por supuesto que la prolongación del QT y las arritmias son bastante más frecuentes de lo que al principio se pensaba. Entonces, se está utilizando, pero todavía no hay certeza de que su uso realmente mejore estos pacientes. Lo que sí está visto, que los que mejoraron con esta terapéutica son los que se les puso precozmente cuando se internan y empeoran, no más tarde. Y lo otro que se está viendo ahora, que se hace mucho hincapié en todo lo que es el tema de la coagulación, digamos, la coagulación extravascular diseminada que genera la trombosis in situ, que genera esto, digamos, todo el trastorno de coagulación que genera esta patología, y de hecho en el seguimiento es muy importante valorar esto, porque es uno de los mecanismos por los cuales tienen mala evolución. Uno debería seguirlo incluso con dímero D a estos pacientes. Sí, ahí yo mandé al grupo no hace mucho, lamentablemente, un artículo que salió publicado en New England Journal of Medicine, un trabajo con hidroxicloroquina y con azatioprima, y lamentablemente fue un estudio que no dio resultado, donde en la conclusión nos decía que la administración de hidroxicloroquina en los pacientes con este bicho miércoles, tuvo asociado, mirá vos, inclusive con incremento la necesidad de soporte respiratorio. No hubo ningún beneficio en mortalidad, ni en la linfopenia, ni en la neutropenia que tienen, nada. O sea, fue un estudio negativo y eso medio que salió publicado ahora el 4 de abril del 2020 en New England.
son 63 pacientes, ¿no? Ah, por eso, los prometedores Doctora, eran estudios de 24, digamos, entonces claro, es como o que sea, ahora eso- mientras más se estudia, más se desestima el tratamiento, digamos. Eso todavía, eso fue lo último que ha salido con respecto a esto, pero bueno, qué sé yo, lamentablemente... Perdón, el tema es el siguiente, es decir, la realidad es que todavía estamos en nebulosa, porque así como hay informes negativos, también hay informes positivos. En el caso de por lo menos lo que yo he leído, ¿no? De la hidroxicloroquina es justamente lo que mencionó Clara, que cuando se daba precozmente. No tenía, no cambiaba nada cuando el tratamiento era instalado en forma tardía, pero sí hay reportes de que cuando es precoz, pareciera ser que la evolución de los pacientes es mejor. De alguna manera es análogo a lo que veníamos hablando de miocarditis, es decir, cuando el tratamiento se instala precozmente, la historia es otra. Pero mi pregunta era el tratamiento de la hidroxicloroquina en relación a la miocarditis, no en relación a la globalidad del tratamiento del COVID, sino a la miocarditis. ¿Si sabían algo? No, yo no he visto nada. No hay nada de En eso. miocarditis no he visto nada. No, yo tampoco. Respecto a miocarditis, el único en sí, además, que hablaba de tratamiento era el primer caso, que es lo que estuvimos discutiendo de la inmunoglobulina y los corticoides. El resto hablaban más del diagnóstico. Y muchos hacen tratamiento de soporte en realidad. Perfecto. Y de cualquier manera también lo que el protocolo marca cuando se usa hidroxicloroquina es el tema del electro pre-inicio de tratamiento, ¿no? Que es el que marca... Sí, electropreinicia y sí, todos los días. Y la verdad que con eso se ha prevenido. Claro, independientemente de toque miocardítico o no, ¿no es cierto, Clara? Sí, totalmente. Sí. Bien.